Nuevamente, con un saludo cordial. En esta oportunidad estaremos hablando del deporte formativo en niños y niñas y jóvenes. Trataremos de recoger algunos de los conceptos que se han venido desarrollando a lo largo de las experiencias de cada uno de ustedes, de las conversaciones y cursos. Bueno, en primer lugar, se generan siempre preguntas, o la intención fundamental en la iniciación del deporte en estas edades tempranas tiene que ver con cómo le generamos este tipo de preguntas a aquellos individuos que se acercan al deporte desde el origen del mismo, en términos de las escuelas deportivas o dentro de las escuelas de índole educativo, con la educación física y las actividades extracurriculares. Cuando hacemos referencia a estos dos tipos de actividades denominadas deporte escolar o deporte en edad escolar, habrá que tener en cuenta cuáles son esos espacios donde se realiza dicho deporte, porque habrá que pensar desde los colegios hasta las universidades, como lo estamos viendo en las imágenes. Bien, es muy importante tener claro cuáles son los propósitos y de qué se trata un propósito en términos de el deporte y la educación física. El propósito es esa intención o voluntad de hacer algo, o en su defecto de dejar de hacerlo, que el propósito nos lleva a tomar unas decisiones frente a cada una de las actividades que nosotros planeamos. Estos propósitos siempre van a estar enmarcados por procesos que no dejan de lado esa posibilidad de alcanzar las metas cuantificables y específicas, que en algunos casos lo pueden determinar como objetivos, en otro caso como resultados y en otro caso como logros. Pero siempre está esa posibilidad cuantificable de hasta dónde voy a alcanzar a llegar. Entonces, es importante entender cómo un propósito le da intencionalidad y direccionalidad a toda planificación que se haga en términos del deporte y de la educación física. Ahora bien, es importante hacerse preguntas como estas: ¿cuáles son los propósitos del deporte en las escuelas? ¿Y cuál es el propósito de las escuelas en el deporte? Asunto que dejamos en manos de cada uno de ustedes para reflexionar sobre tal punto. ¿Por qué reflexionar? ¿Y por qué este tipo de preguntas? Porque los individuos que se nos van presentando o que se van acercando a las escuelas, al deporte, a el desarrollo de cualquier habilidad o destreza, tienen características muy especiales. Y quisiera mostrar este ejemplo en el cual tenemos algunos de los niños que para el deporte son muy famosos y algunos otros niños que son muy famosos en otros campos del conocimiento. Si empezamos, por ejemplo, por este lado, ustedes identifican, y por supuesto por el nombre, al individuo, pero también tenemos a alguien de la ciencia que también pasó por ser niño. Entonces, fíjense cómo, aunque podemos tener por supuesto objetivos y logros en términos del deporte, hay otras actividades de la vida que tienen una manera de presentarle a los individuos la posibilidad de alcanzar dichos logros. Y lo interesante de esto es que todos ellos, en los campos donde hayan estado, pasaron por esas etapas de niños y dependiendo de los momentos históricos, cómo fueron conducidos en términos de
su educación física y en algunos casos el deporte. ¿Esto por qué? Porque está en nuestras manos desarrollar determinadas maneras de ver este deporte de iniciación formativo en los niños, ya que culturalmente nos han dicho, por ejemplo, que hay unas maneras de ver el deporte, y una de ellas es que el deporte es educativo. Ahora bien, ¿qué significa que el deporte es educativo? Otro aspecto fundamental para hacer la reflexión: ¿qué es lo que se educa? Porque podemos ver situaciones de civilización, si es eso lo que realmente hace el deporte en su papel de educativo, que civiliza, pero cuando nosotros llegamos a los aspectos de la realidad, podemos ver asuntos como este. ¿Realmente es el deporte el que lleva a un niño a hacer esto, o son las personas que lo llevan y que enseñan este tipo de actitudes? Entonces sí está en manos de cada uno de nosotros como profesores realmente hacer que el deporte cumpla con ese aspecto que le están endilgando de muy buena manera, y es que el deporte civiliza. Entonces ello permitiría que se alcanzaran otro tipo de desempeños, motivaciones, roles en los cuales los seres humanos se comporten de una manera bastante diferente y posiblemente mejor. Otro aspecto importante dentro de los imaginarios que hay en el deporte tiene que ver con la formación, que es esencialmente de lo que hablamos el día de hoy, que el deporte es formativo. ¿Por qué? Porque es que el deporte equilibra una cantidad de acciones, una cantidad de haceres socioculturales, y también se asegura por parte de algunas personas que equilibra al individuo como tal en esa conceptualización de individuo holístico. ¿Por qué? Porque nos dicen que el deporte formativo tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo, y la palabra integral habrá que reflexionarla en profundidad, porque es que el deporte comprende todos los procesos de iniciación, de fundamentación, de perfeccionamiento en términos de ese rendimiento deportivo, y tiene lugar también en los programas del sector educativo formal y no formal. Estos programas escolarizados o desescolarizados logran llevar a los individuos hacia la formación deportiva y a unos elementos semejantes en términos de la formación como individuo. Esto es lo que aparecía hace algunos años en el instituto que regentaba el deporte, que era Coldeportes, y ahora tenemos un ministerio del deporte que habrá que ver qué será lo que está diciendo este ministerio del deporte en términos de lo formativo. Cuando nos dice que es formativo, tiene que ver con esos aspectos que se trabajan y se desarrollan en las personas en términos del valor de lo mental, de hasta dónde es capaz de llegar, como se comentaba en algunos otros encuentros, el desarrollo de la voluntad, del carácter y otros. Y también que se juntan esos tres elementos que para algunas personas están siempre presentes, que son la mente, el espíritu y el cuerpo, y que el deporte también tiene que ver con esa conformación ideal de hombre en términos de raza humana, que se espera se cuide y esté dentro de unos elementos de salud lo más adecuado posibles. Dentro de estos imaginarios del deporte formativo y en la fase de iniciación, también se encuentra que nos han dicho que uno de los imaginarios importantes es que el deporte es salud. Ahora, ¿en qué medida el deporte es salud? En la medida en que distensiona y en que está permitiendo que los individuos realicen una cantidad de actividades
que van a hacer que se estén de alguna manera previniendo algún tipo de acciones patológicas que nos pueda generar el contexto. Pero realmente es esta distensión y este fenómeno es salud. Todo el deporte que se desarrolla y determinado por los niveles de rendimiento es salud. Ahora bien, nosotros que estamos enmarcados en el campo del deporte para y con los niños, entonces la imagen nos dice, bueno, si el deporte es salud, ¿qué será lo saludable que tiene? ¿Y cuáles son aquellos aspectos fuera de todo este común fervor que se le tiene, que simplemente por el hecho de que se haga determinado deporte o determinado ejercicio en el deporte nos va a favorecer la salud? ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos mirando desde el punto de vista de las enseñanzas, del entrenamiento, y desafortunadamente surgen acciones como las que ustedes ven en las imágenes que voy presentando. O sea, estos son entrenamientos de niños que están haciendo gimnasia en determinado lugar del mundo. ¿Hasta qué punto, pregunto, este tipo de prácticas es salud? ¿Realmente nos está facilitando un trabajo de la salud? Y vuelvo a ser bastante radical en el sentido de que estamos hablando de la formación en escuelas o en la educación formal de los deportistas, porque este tipo de prácticas en escuelas deportivas, así aquí estemos viendo algunas imágenes de lugares muy lejanos, es posible que las estemos viendo lo más cerca a nuestra casa que hubiéramos pensado. Ahora bien, dentro de todas estas prácticas y dentro de todo lo que realmente sucede con el deporte, y que no significa que no lo vayamos a enseñar y no sigamos motivando a nuestros estudiantes para practicarlo, hay que tener en cuenta, y los entrenadores, los profesores deben ser conscientes y deben estar informando a sus pupilos, niños, niñas y jóvenes, y a sus padres de familia, de cómo el deporte, sí, maravilloso, tiene muchísimos elementos positivos, pero que hay unos riesgos que se corren, y que esos riesgos tienen que ver con muchas aristas y enfoques que tiene el deporte formativo, y uno de ellos es que hasta qué punto las personas que lo estén guiando tengan un conocimiento didáctico pedagógico que les permita cuidar a esos seres humanos que les han encomendado, porque se van a alcanzar muchos logros, se van a alcanzar muchos objetivos. Pero fíjense, y es para dejarlo en reflexión, en estos días que este jugador se ha retirado, en un momento de la historia se presentaba en uno de los diarios del país como lo que aducían era que una lesión de muñeca sacaba al jugador del abierto de los Estados Unidos. Sin embargo, hacían un análisis de cómo, por ejemplo, la lesión que aparece en el codo, tiene una fisura en el codo derecho en el año 2003, y hacen este análisis, y fíjense cómo hay una cantidad de años consecutivos en los que se están presentando lesiones. Ahora, ¿en qué medida se puede prevenir que esas lesiones no se presenten tan recurrentemente y que no se vayan a presentar de manera tan grave, aunque se logren objetivos del deporte? Porque no todos los seres humanos estarán en capacidad de resistir este tipo de cargas, y no todos los chicos que lleguen al deporte podrán aguantar este tipo de lesiones y continuar. Entonces sí es un elemento para estar pensando siempre que estemos hablando de la iniciación en el deporte. Ahora bien, es importante que se tenga en cuenta que la actividad física y el ejercicio físico, como elementos que pueden ser precedentes o que pueden ser acciones post el deporte, siempre serán
beneficiosas: la actividad física, y en este caso el ejercicio físico, que es ir a un lugar donde una persona con un conocimiento hace unos trabajos que son planificados y controlados. No estamos hablando del deporte, en este caso de alto rendimiento, pero sí de un deporte, de un ejercicio físico que le permite a las personas mantenerse de una mejor manera. Ahora bien, cuando hablamos de nuestros chicos, nos dicen algunas personas que el que le enseña el espíritu del deporte en el alma de un niño enseña para siempre. O sea, es claro que no estamos diciendo que el deporte no funcione o no sirva, sino que debemos ser muy cuidadosos para que la longevidad deportiva cada vez sea más alta. Y de allí la frase que nos ha acompañado durante bastante tiempo, que dice que el deporte no le da más años a la vida, pero sí le da más vida a los años. Es decir, la invitación es a continuar haciéndolo, pero con el cuidado necesario para que nuestros niños, niñas y jóvenes alcancen sus mejores desempeños. Hay una formación en el deporte que va más allá de la técnica, de la táctica, de la preparación física, etcétera, y que tiene que ver con elementos que lo hacen socioculturalmente un individuo muy positivo para la sociedad en la cual vive. Entonces nos están diciendo cómo dentro y a partir de las actividades del deporte nosotros podemos hacer que nuestros pupilos sean personas pensadoras, indagadoras, reflexivas, que estén formados e instruidos, que sean audaces, y eso es una palabra bien importante, que sean buenos comunicadores, que sean íntegros, que esto es uno de los aspectos que más se va perdiendo cuando se va subiendo en el nivel de rendimiento. Bueno, y incluso lo estamos viendo en las escuelas, y hay que tratar de recuperar esto de la integridad. Que sean niños equilibrados, que sean de mentalidad abierta, es decir, que entiendan que las demás personas existen y que hay un mundo donde hay otro que se le puede escuchar, y que sean unos chicos solidarios. Entonces fíjense cómo hay una cantidad de objetivos y propósitos que se pueden cumplir utilizando como mediación el deporte. Ahora, ¿cuáles son unas de esas maneras que hemos venido conversando alrededor de la formación deportiva? Pues que esta conceptualización de deporte en términos de lo escolar, es decir, que los chicos, las niñas y los jóvenes están en edad escolar, así estén en la escuela formal o estén en una escuela de formación deportiva, ¿cómo se puede en algunos de ellos o en la gran mayoría, y va a depender de sus decisiones, de cómo eligen ellos dónde se van a quedar? Entonces tenemos este avance que intencionalmente tiene este rol acercado a los automóviles o a los móviles, y como el niño que juega con su pequeño carro y que luego crece y puede construir algo muy parecido, está estableciendo unos niveles de felicidad, de lúdica, que le van a permitir, si decide, llegar a un deporte de alto rendimiento. O sea que hay algunos que cumplen este camino y hay algunos otros que no, que puede que se queden o decidan hacer otro tipo de cosas, como vieron ustedes en las fotografías pasadas, los que decidieron ser cantantes o científicos, etcétera. Bien, otro aspecto importante dentro de la formación deportiva tiene que ver con cómo los profesores conceptualizamos esto que tiene que ver con deporte escolar o deporte en edad escolar. En primer lugar, que el aprendizaje tiene que ser dialógico, es decir, entre una cosa aprenden los pupilos y otras cosas seguimos aprendiendo los entrenadores. Entonces, estar validando el conocimiento que se está desarrollando en estos dos actores del deporte, los entrenadores
y los pupilos. Y ahora que están interviniendo, y bueno, siempre han intervenido otros actores, habrá que tenerlos en cuenta para validar el conocimiento que tengan hasta donde siempre sea positivo para el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. Eso indica que si este conocimiento está validado o convalidado, el aprendizaje del cual estamos encargados pase de manera adecuada por las etapas que ese aprendizaje tiene y que la ciencia nos ha ido mostrando que se cumplen de una manera consuetudinaria. Esa manera de realizar el aprendizaje puede constituir un currículo, y no significa que una escuela formativa no tenga un currículo, que porque enseña un solo deporte o puede enseñar más de un solo deporte. Puede construir un currículo que le permita desarrollar las mejores maneras de alcanzar sus objetivos. Entonces, los profesores se preguntarán, o se les recomienda que se estén preguntando, bueno, ¿y qué es lo que voy a enseñar? Que parecería algo redundante, porque si tengo una escuela de fútbol voy a enseñar fútbol, pero ese fútbol, ¿qué objetivos tiene además de que aprendan la técnica? ¿Cómo será la mejor manera de enseñar ese deporte? ¿Cuándo enseñar? Y sobre todo, ¿qué, cómo y cuándo evaluar los procesos que usted como profesor ha planeado y cómo han estimulado a sus deportistas, a sus estudiantes? Es fundamental estar haciendo este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque si yo me pregunto qué se enseña, qué y cómo se aprende en una escuela deportiva, me voy a permitir desarrollar mejores planes en los cuales cada uno de los niños, niñas y jóvenes pueda divertirse, pueda aprender, pueda reconocer, pueda convivir con contextos muy especiales desde el punto de vista de lo lúdico y del aprendizaje. Que a partir de estos aprendizajes que se dejan como iniciación, se puede alcanzar en la medida de los tiempos y en la medida de la manera como se van llevando a que estos niños empiecen sus competiciones a unas edades en las cuales se tienen unas características específicas para desarrollar dichas competiciones. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de eso que llaman los juegos intercolegiados o los juegos interescuelas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que si alguno de esos niños, niñas o jóvenes decide, pues se alcance los máximos logros, y en este caso con el ejemplo que estamos colocando, como siempre, con este acercamiento al atletismo, tenemos la imagen de una de nuestras mejores atletas de la historia, Ximena Restrepo. Entonces, como aquí estamos utilizando las imágenes para explicar que esta secuencia se haya realizado porque la deportista que al final llega a unas olimpiadas haya iniciado y se haya mantenido en el atletismo. No necesariamente es una verdad de apuño. Pudo haber empezado en otro tipo de actividades y en otro tipo de deportes y terminar en uno específico, como nos lo muestran las imágenes. Este proceso necesita de un análisis para que pueda cumplir con los objetivos que se esperan. Entonces, se espera que haya por lo menos estos tres elementos en el trabajo con niños, niñas y jóvenes dentro del deporte. Uno es el desarrollo de la personalidad, otro la adquisición de conocimientos, fíjense cómo somos de importantes para estos procesos, y un tercero que es el desarrollo del rendimiento, que a veces nos podemos quedar más por este lado y se nos pueden olvidar estos otros, y pensando que el rendimiento será en términos del deporte, de las marcas, etcétera, porque es que el rendimiento se puede ver desde otros aspectos en la vida de nuestros deportistas. Cuando tenemos esto claro, podremos ver que nuestros pupilos logran desarrollar unas habilidades
técnicas y de comportamiento que estarán basadas en dos elementos fundamentales, y es qué ha pasado en su casa y qué ha pasado con sus profesores, qué tipo de estimulación recibió desde su hogar, cómo continuó en las escuelas, y sigo siendo repetitivo, ya sean formales o escuelas de formación deportiva, clubes, etcétera, cómo los profesores, los padres, los profesores inciden en que este pupilo alcance los logros que se están objetivizando para determinado momento de su vida como individuo y como estudiante. Esto tiene que ver con la organización que se tiene de cómo va progresando un individuo dentro del deporte. Y en este caso hablamos del concepto de la iniciación deportiva. ¿Qué es eso de iniciarse en el deporte? Y los autores que ustedes ven en pantalla nos dicen, en primer lugar, que la iniciación deportiva es un proceso cronológico, es decir, que hay unos tiempos para iniciarse que se van desarrollando. Y nos dicen que tradicionalmente la iniciación deportiva es el periodo en el que un niño empieza a aprender de forma general y específica la práctica de uno o de varios deportes. Eso es muy claro para cada uno de ustedes que me está escuchando. Ahora, si nosotros tenemos claridad frente a el concepto de iniciación, nos damos cuenta que como proceso, y utilizamos el ejemplo de un deporte de combate, como proceso va pasando por diferentes etapas y se espera que en cada etapa cumpla unos objetivos específicos y generales, y que esos objetivos le permitan avanzar gracias a que alcanza esos logros, a que se convierte en un individuo competente en cada uno de los estadios en que se encuentra, ya sea para seguir en un deporte de rendimiento competitivo o para ir a cuidarse como individuo en su vida cotidiana. Si estos dos elementos los tenemos en cuenta en la iniciación, podremos llegar a tener una longevidad deportiva mucho más interesante. Muy bien, recuerden que hemos hablado siempre de los contenidos, es decir, qué será lo que vamos a trabajar con nuestros pupilos cuando se inician en el deporte, y nos hablan de varios contenidos. Unos contenidos son los contenidos conceptuales. Entonces el desarrollo de conceptos va a ser bien importante, no solo de conceptos del deporte, sino de conceptos de la vida cotidiana. Otro tiene que ver con los conocimientos procedimentales. Por supuesto que, aunque digamos que tenemos filogenéticamente una huella para caminar y correr, hay unos contenidos que nos pueden decir que puede existir o existen unas maneras más adecuadas de correr que otras, que unas lo van a llevar a competencias y otras lo van a llevar a divertirse, que finalmente el producto del trabajo no es solamente en este caso el obtener una medalla, sino el compartir con otras personas. De allí surge el fenómeno de los contenidos actitudinales, que si en este caso es saber, y en este saber hacer, en este saber ser. Entonces, como la actitud frente a los juegos, como la actitud de respeto, como la actitud de las reglas, como la actitud de la misma alegría, es más importante que la aptitud. Y eso nos lleva a analizarlo desde una característica muy especial, o varias características de la iniciación deportiva. Primero, ¿cómo es esa etapa de contacto donde los niños, niñas y jóvenes empiezan a experimentar el deporte? ¿Cómo se consiguen el desarrollo de determinadas capacidades funcionales, de determinadas prácticas, las que cada profe en su conocimiento
puede desarrollar. Tener en cuenta que hay una suma de etapas que favorecen el enriquecimiento de orden motriz, de orden táctico, técnico, axiológico, es decir, de los valores, social y cultural del aprendiz. Fíjense cómo, además del contacto con lo técnico, que casi ni lo hemos tocado, tiene que ver con otros, que sí, la técnica va a ser bien importante en la escuela, pero que esa técnica va acompañada por otro tipo de adquisiciones del conocimiento. Cuando nosotros como profesores logramos establecer que hay diferentes maneras para desarrollar los trabajos y que estas maneras están constituidas por elementos lúdicos y didáctico-pedagógicos, en el cual, para explicar acá con el ejemplo, yo puedo trabajar la fuerza con mi propio peso corporal o puedo trabajar la fuerza con pesos extra, ya conociendo las bases fundamentales de la fisiología y sobre todo de la fisiología de los niños, pues esto nos invita a que para poder iniciar a los deportistas es importante estar preparándonos siempre, constantemente. Nosotros debemos ser estudiantes todo el tiempo y ese estudio nos va a permitir proyectar nuestro conocimiento para que los niños y niñas realicen su trabajo de la manera adecuada. Un ejemplo de la proyección que se puede hacer en términos de las escuelas y del deporte tienen que ver en este caso con el ejemplo del atletismo, una propuesta en la cual hay unas categorías, como ustedes ven acá, y lo estamos hablando hasta los jóvenes de 17 años, empezando a los 8 o 9 años, pero tiene una característica esta propuesta, y es que no solamente tiene objetivos motrices. Por supuesto que es importante desarrollar la discriminación kinestésica, auditiva, táctil, etcétera. Pero también es importante, y es lo que más queremos resaltar aquí, es que hay unos objetivos psicopedagógicos. Y fíjense cómo uno de ellos es proporcionar un espacio para la experimentación y confrontación de su desarrollo axiológico, es decir, de los valores. Y estos chicos que empezaron a los 8 o 9 años en la escuela de atletismo, al final cuando tengan sus 16, 17 años, desarrollan niveles de asertividad y juicio en la solución de diferentes problemáticas. Es decir, van a actuar de una mejor manera si esto lo han alcanzado. Y desde el punto de vista motriz también se está logrando. ¿Por qué? Porque desarrollan capacidades condicionales y coordinativas que son relevantes para la ejecución de diferentes pruebas del atletismo en esta propuesta. Entonces, recordando algunas cosas, siempre será importante que el conocimiento se esté presentando y que estemos recordando esos elementos que nos hacen diferentes a cada uno de nosotros como maestros. En esta imagen de recuerdo de cómo hay un orden cronológico planteado de manera general y también hay un orden cronológico planteado de manera individual para alcanzar los logros. Si nosotros planeamos con base en estos elementos científicos, pues será mucho más fácil entender el por qué los objetivos y los fines de la formación deportiva se cumplen de X o Y manera. Y cuando se cumplen de X o Y manera, lo que más se busca es que se cumplan de manera acertada. Que se puedan hacer planes de preparación de los entrenados de la mejor manera posible, que yo pueda hacer registros de procesos y resultados en cada una de las etapas que se va presentando a lo largo de mi plan de entrenamiento o de mi plan de clase, que sabemos que debemos replantear objetivos y proponernos unos nuevos. Eso lo logramos si continuamos con nuestro proceso de estudio, de preparación como profesores y entrenadores, y
juntamos estas dos palabras que pareciera que estuvieran separadas, pero no. La enseñanza y la preparación. La escuela formal y las escuelas deportivas. Lo que comparten es al niño, a la niña, al joven. Entonces, recordando otros elementos, hay unos contenidos, hay unos medios y unos métodos que nos permiten desarrollar nuestro trabajo asertivamente, y sigo siendo insistente en esta palabra. Entonces, en términos de los contenidos, ¿qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué? Pues sí, y lo hemos dejado acá en primer lugar, porque generalmente pasa con el deporte, pero no son solamente esos. ¿Qué contenidos? Pues técnicos, tácticos, físicos, psicológicos, teóricos, y otros, como lo acabamos de ver anteriormente, que permitan que nuestros estudiantes, que nuestros futuros deportistas de alto rendimiento alcancen resultados de aprendizaje profundos y duraderos. Ahora, no solamente el qué, sino el con qué son los medios. ¿Con qué medios contamos para desarrollar este trabajo de iniciación con niñas, niños y jóvenes? Pues hay muchos, hay recursos tecnológicos, hay fundamentalmente recursos humanos y recursos didácticos, las maneras como vamos a hacer nuestras sesiones de trabajo para que los niños, niñas y jóvenes alcancen sus mejores logros en cada etapa. Y por supuesto hay que utilizar una metodología, y es cómo voy a desarrollar el trabajo de esos contenidos, y con esos medios, ¿cómo lo voy a hacer? Pues hay unos métodos prácticos, hay otros métodos verbales, hay otros métodos visuales que me van a permitir alcanzar los objetivos propuestos. Teniendo entonces esto en cuenta, vamos a pasar a un punto dentro de un gran tema que es la caracterización, y es caracterizar al entrenador. Digamos que en ese sentido, y siendo un poco recurrente con la palabra, ¿qué debe caracterizar a un entrenador que está realizando su trabajo para que los resultados y los logros sean los esperados y los más adecuados? Pues en ese sentido hay varias palabras. Primero, ¿qué característica? El entrenador debe ser un maestro, o sea, todo el tiempo desarrollando acciones pedagógicas. El entrenador debe ser entrenador, y esta redundancia es bien importante, porque tiene que trabajar sobre actuar sobre capacidades condicionales, coordinativas y tareas del entrenamiento. Es decir, tiene que tener un conocimiento del entrenamiento deportivo y de acuerdo con el nivel donde está trabajando. Aquí aparecen unas fotografías de grandes entrenadores del mundo para alegrar un poco la vista en esta caracterización. Tercero, ¿qué característica debe tener un entrenador? Un entrenador debe ser instructor. Claro, tiene que direccionar actividades y ejercicios, tiene que saber dar instrucciones. ¿Cuántas y cómo deben realizar las acciones los niños, niñas y jóvenes? Aquí, por ejemplo, en la imagen está apareciendo el maestro del voleibol, 3 veces campeón olímpico seguidas, el maestro Eugenio George. El entrenador tiene que ser un motivador, un creador de propuestas y ambiente de trabajo. Esa es una característica que en general se va desarrollando bastante en nuestro medio. El entrenador tiene que ser un disciplinista. Miren que están muy cerca el motivador con el disciplinista, o sea, determinar un sistema de recompensas, y en esto que es tomado de un documento de la IAF, y los castigos se colocan entre comillas porque por supuesto que no se debe realizar ningún tipo de castigo físico ni emocional, pero sí es generar una disciplina que le permita que su grupo le funcione de la mejor manera posible. Debe ser un director porque organiza y planifica. Un entrenador debe ser un administrador porque distribuye responsabilidades y tareas en todo sentido.
en todo sentido. Un entrenador debe ser un publicista, y eso sí que nos toca bastante. ¿Por qué? Porque tiene que ser publicista de sus pupilos, como de sus procesos y de su modelo de enseñar. En términos del alto rendimiento, cómo se relacionan con los medios de comunicación, eso es otro tenor. Y el maestro Bompa, un entrenador tiene que ser un amigo, en el buen sentido de las relaciones que se puedan establecer en lo que tiene que ver con el concepto de amistad, porque es bien difícil en términos del concepto de amistad que el entrenador sea amigo de un niño, pero en términos de los valores que da la amistad, de promocionarla y mostrarle que él lo apoya, es una manera de que él entienda cómo más adelante, cuando él sea amigo de sus pares, porque esa es una relación psicológica bastante profunda, también entienda que el apoyo es un elemento fundamental. Un entrenador debe ser un científico, porque tiene que analizar, evaluar y resolver problemas basados en experiencias y riqueza académico-teóricas. Juntar esas dos. Y finalmente, y no es que valga menos por dejarla de último, pero sí para recalcar, un entrenador debe ser un estudiante, debe estar siempre dispuesto a escuchar, a aprender, a acumular información y conocimiento y transformarlo en otros nuevos. Entonces, estos entrenadores, el maestro Santiago Ramos, aquí por ejemplo el maestro José Antonio García, y aquí algunos de los del voleibol y del fútbol lo pueden identificar al profe. Esta caracterización del entrenador nos deja ver cómo, si yo tengo esos conocimientos, esa formación, entenderé que hay que caracterizar todo lo que rodea a mi escuela de formación deportiva o a mi escuela formal. Entonces, ¿qué es importante caracterizar? Al deportista, a los padres, a los directivos. ¿Cómo deben ser realmente los padres de un chico que está encaminado hacia el deporte? Cosa difícil, pero hay que también a veces enseñar a los padres. Ahora, para hacer la caracterización desde el punto de vista del deporte y cómo encaminar a los chicos, siempre, a los niños, niñas y jóvenes, siempre será importante tener en cuenta aspectos como estos. Uno, la edad cronológica, es decir, cuántos años, meses, semanas, días y horas de existencia tiene esa persona. La edad biológica, cuál es la edad que físicamente representa. La edad de entrenamiento o edad deportiva, cuánto tiempo lleva practicando ese deporte u otro deporte. Y por supuesto, elementos que tienen que ver con las maneras de enseñar, que son el género y cualquier otro que usted como profe quiera incluir para que sus chicos alcancen los mejores desempeños. Recuerden que hay unas maneras de ubicar al tipo de entrenador, y entonces hablamos de los entrenadores autoritarios, los democráticos, los casuales y algunos otros que los puedan calificar de alguna manera. Pero que es importante que los profes tengan herramientas didáctico-pedagógicas y científicas para utilizarlas en el momento más adecuado. ¿Qué nos sucede? Que cuando estamos conduciendo los entrenamientos, en ocasiones o no tenemos, o si nos han dado las herramientas didáctico-pedagógicas y científicas, a veces no las sabemos utilizar de manera adecuada. Entonces, cuando empecemos a utilizarlas de manera adecuada, seremos mejores entrenadores. Bien, en la caracterización, y esto también es para recordar aspectos que habíamos tomado, los ejemplos de este ejemplo del baloncesto. Entonces, en la caracterización es cuáles son esas características, cómo es. Uno como que se pregunta es ¿cómo es ese deporte?
Lo primero es que hay que caracterizar en dónde están estos chicos, ¿sí? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es la rama? Si es infantil, varones, si son novatos, etcétera, para poder dirigir los trabajos. Entonces, ¿cómo es el deporte? ¿Cómo es metodológicamente? Recuerden que aquí están viendo el ejemplo del baloncesto. ¿Cómo es metodológicamente el baloncesto? ¿Cómo es psicológicamente el baloncesto? ¿Cómo es biomecánicamente? ¿Cómo es bioquímicamente? Y en otro aspecto, ¿cómo es sociológicamente ese deporte? Entonces, si nosotros estamos viendo, nos estamos haciendo estas preguntas, incluyendo cualquier otra que pueda ayudar, pues esta caracterización nos permite programar mejor. Y podemos finalizar con esa otra y cómo es socialmente visto, desarrollado, entendido, etcétera, este deporte. Bien, en la medida en que nosotros nos volvemos más juiciosos en el estudio de la iniciación deportiva, entonces podemos establecer que en general para el deporte, pero para algunos deportes a veces suceden cosas un poco denominadas tempranas. El problema es que aparezcan las denominadas prematuras, es decir, meterlos antes de lo que se debe hacer en términos del deporte. La recomendación nos dice que la etapa de iniciación sea a los 8 años, que la etapa de desarrollo del deporte sea a los 12 años, que la especialización deportiva se inicie a los 15 años. Pues podemos jugar con algún año, dependiendo de lo que les decía anteriormente de los deportes, que puede ser a los 14 años. Que la etapa de perfeccionamiento se esté desarrollando a los 18 años. Y que a partir de ahí, de esos 18 años, entonces está la etapa de los altos logros, ¿sí? Y para mostrarlo de alguna manera, como qué pasa en términos de lo motriz, fíjense cómo hay unos movimientos que nosotros no podemos entrenar, pero que sí podemos ayudar a facilitar, y son por ejemplo los movimientos reflejos, y mire, están en la edad de 0 a 1 año y sirven para la postura, para que los chicos y las niñas tengan una postura adecuada, y así sucesivamente. Así como hay esta relación, después del primer año de vida, hoy los movimientos locomotores, no locomotores, etcétera, para que puedan trabajar la exploración, para que estos niños exploren de la mejor manera posible. Y luego viene una donde les dejo el signo de pregunta, vienen las habilidades perceptuales. Bueno, ¿y esto qué será? Recuerden que dentro de estas charlas me parece fundamental que cada uno esté indagando. Bueno, habilidades perceptuales, ¿qué será eso? Esas son las que nos van a servir para la creación. Las habilidades físicas son las que nos van a servir para el desarrollo del individuo. Y las destrezas de movimiento son las que nos van a servir para el rendimiento. Entonces, si yo tengo claro como esos contenidos de aprendizaje y ya sé de qué se trata cada uno de estos aspectos, pues puedo hacer las adecuaciones necesarias para que se cumpla y los chicos alcancen los propósitos esperados. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer determinando cuáles son las características que tienen los chicos que están dentro de las escuelas formales o las escuelas deportivas o de los clubes. Igual pueden tener estas características. Uno, que sean todos estudiantes y que dentro de ellos hay unos que son talentos. O sea, vamos a tener los que son dentro de la clasificación normales y los que son talentosos. En este caso, si son talentosos para los deportes o para el deporte. Entonces, ¿qué tiene en cuenta el entrenador o el profesor? Pues debe tener en cuenta cuáles son esas medidas antropométricas, es decir,
Y no necesariamente tiene que irse tan en profundo, si lo logra hacer mucho mejor, pero tener un conocimiento de cómo la talla, el peso, la conformación corporal tiene que ver con su desarrollo dentro de la actividad del deporte. ¿Cuáles son esas características motrices condicionales? ¿Cuáles son las coordinativas? ¿Cuáles son las funcionales? ¿Cómo están presentándose? ¿Cómo psicológicamente se ha desarrollado? ¿Qué características didáctico-pedagógicas ha recibido? O sea, ¿cómo le han enseñado? ¿Y usted cómo le va a enseñar? ¿Cómo son las características sociales? Socialmente, ¿cómo se comporta? ¿Cómo está dentro del deporte? Y cualquier otra que se tenga. Entonces, si nosotros tenemos esto, tenemos un grupo de estudiantes que se divierten en las clases, que hacen lo necesario, y que dentro de ese grupo de deportistas podemos encontrar algunos de ellos que tienen talento para desarrollar sus mejores performance en una práctica específica. Acá tenemos un caso de una niña que jugaba deportes con raqueta y llegó al nivel panamericano. Entonces, los talentos y los estudiantes que están siempre rodeados o dentro de estas características van a estar observados y analizados desde el buen concepto de cada palabra por sus profesores, para que los profes puedan detectar, identificar, observar, desarrollar, incrementar, mantener todos los aspectos que tienen que ver con los resultados de aprendizaje de los futuros deportistas o de los niños, niñas y jóvenes estudiantes que van a tener un buen desempeño en sus acciones motrices cotidianas, cualquiera de los caminos que elijan. Al elegir estos caminos, el entrenador se le recomienda que tenga unos saberes específicos mínimos, que los pueda identificar y los pueda poner en funcionamiento. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, de la preparación técnica, saberes de la preparación táctica, de la teórica, de la preparación psicológica y de la preparación física. Cuando nos vamos a esos saberes mínimos, entonces, si estamos hablando de la técnica, que los profes conozcan bien cuáles son las fases y fundamentos de esas técnicas. Si estamos hablando de la preparación táctica, cuáles son los procesos de pensamiento y los objetivos a largo plazo de las definiciones de estrategia. Mire que aquí no estamos hablando de que se sepa no sé cuántas estrategias, sino que reconozca cómo son los procesos de pensamiento para que pueda desarrollar sus elementos tácticos con las edades en las que están los deportistas, y él va a poder hacerlo porque conoce esos procesos. En la preparación teórica es importante que se esté preparando en estilos de enseñanza. ¿Cómo se enseña? Estilos de aprendizaje. ¿Cómo se aprende? Que conozca historia general y de su deporte. Que tenga conocimiento sobre crecimiento y desarrollo de los individuos en términos de lo motriz. Que conozca algunos modelos de entrenamiento y que desarrolle reglamentos adaptados para esas edades. En términos de la preparación psicológica, el profe que tenga los saberes sobre los intereses. ¿Qué le interesa a un chico de 10 años? ¿Qué le interesa a uno de 14 años en estos momentos históricos? Que pueda establecer un lenguaje con sus pupilos. Que tenga claro cuáles son las bases del desarrollo del pensamiento. ¿Sí? Cómo se va desarrollando el pensamiento en los chicos que van creciendo. Y algo que se va desarrollando, algunos profes lo tienen más avanzado que otros, es el ojo del entrenador. Saber ver, saber observar para saber detectar. Y en el caso de la preparación física,
pues por supuesto que conozca, que sepa de principios del entrenamiento, de métodos de entrenamiento, de anatomía básica, de fundamentos fisiológicos. Y esto no solamente tiene que ver con el deporte, también tiene que ver con la educación física. Si nosotros dominamos esos saberes, podremos entender que cada uno de los conceptos que se domina a partir de un determinado rango de edad, que aunque en anterior empezábamos en 8, habrá deportes que son tempranos y que pueden empezar a los 5 años y luego entre los 15 y 17 años vienen los desarrollos de los más altos rendimientos en algunos deportes, aunque ya ha cambiado bastante, pero como el caso de la gimnasia, pero algunos deportes alcanzan los altos rendimientos ya en estas edades. En esos casos y en cualquier otro, este es el proceso, que si yo conozco muy bien esos saberes, pues voy a hacer que mis deportistas alcancen sus mejores logros con unos rendimientos que siempre van a estar teniendo algunas altas y bajas, pero que en general siempre van mejorando. Y como van mejorando, podemos obtener nuestros deportistas pueden obtener como individuos éxitos, logros y resultados de alto rendimiento. Ese desarrollo debe corresponder a cómo planeo, a una planeación de entrenamiento, a una planeación de acciones. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría y la práctica sobre esto? Pues bueno, ¿y yo qué hago con un chico de 5, 6, 7, 8, 9 años? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues en primer lugar, saber qué pasa. Entonces, recuerden, profes, tengan en cuenta las etapas sensibles y críticas del aprendizaje y del entrenamiento. ¿En qué momento es mejor hacer qué? Por eso ustedes están desarrollando aprendizajes cada día. Entonces, de manera general, si aquí empieza el inicio en las escuelas deportivas es porque aquí va a pasar algo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que se van a alcanzar los máximos rendimientos. Entonces esto hay que saberlo. ¿Cuándo alcanza los máximos rendimientos un patinador, o un futbolista, un boxeador, un nadador, etcétera? Entonces hay que conocer esto para desarrollar el inicio, o para tener claro en qué momento se inició y por qué pueden surgir X o Y resultados. ¿Cómo se realiza? Con una planeación que realmente la planeación es hacia atrás. ¿Por qué? Porque si aquí el individuo, el niño que llegó a mi escuela va a obtener el nivel de maestro, es porque aquí en algún momento fue novato. Entonces, si la maestría es a los 30 años, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en estos 20 o 25 años, los que se hayan dispuesto por cada persona? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como profe, como entrenador, para que se alcancen esos logros? Esa es la manera en que se planea. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando si va a llegar al deporte de los altos logros o simplemente va a ser una persona común y corriente con un buen estilo de vida. Entonces, del deporte en edad escolar al deporte de los altos logros, ¿qué cosas en general me ayudan? Por ejemplo, en el deporte en edad escolar, las dimensiones de los campos, las reglas adaptadas, los objetivos para niños, porque aquí son objetivos para adultos, los procesos que debe pasar el niño para llegar aquí, el tipo de cargas que se deben aplicar aquí para que en el deporte de altos logros se alcance lo esperado. Eso, a la luz de las herramientas que van a ser un punto de equilibrio para que nuestros niños logren sus metas, es muy importante. Y esas herramientas son las herramientas didácticas. En términos del deporte y del movimiento humano inteligente e intencionado, están los juegos pedagógicos, las formas jugadas, los ejercicios tipo el mini deporte, los deportes menores y todas las clasificaciones que se tengan. ¿Para qué? Para que este chico siga su desarrollo.
Por ejemplo, esta es una foto que siempre me gusta tenerla ahí, porque es: ¿qué le pasa a un individuo cuando descubre su sombra? ¿Qué hace parte su sombra de él? Y eso tiene que ver con la construcción dialógica que tiene con sus maestros. Pero bien, estos conceptos didácticos, para que este niño o niña o joven desarrolle muy bien su trabajo, están enfrentados con algo que no nos va a permitir que eso se alcance. Y ojalá no nos pase tan seguido, u ojalá no nos pase nunca. Y es esto: que no haya monotonía, que no haya una repetición sin razón, porque hay repeticiones que hay que hacer con razón, que tengamos en cuenta el cansancio. O sea, esto nos está diciendo es que los chicos se cansen de la actividad y deserten y no vuelvan, o que se estanquen en determinados niveles de resultados. Si eso nos pasa, es porque de pronto no hemos logrado el camino, y el camino se puede hacer en deportes individuales o en deportes de conjunto, con lo social, estableciendo intercambios con otros chicos, fogueos con otros chicos, permitirles a estos chicos, que niños, niñas y jóvenes, que jueguen, que comprendan el valor del juego, que el juego les permita entender los roles y que respeten las normas. Cuando el juego se convierte en esa manera de entender la vida, estamos en un buen camino para los altos logros. Eso va a hacer que avancemos también en otros aspectos, que no solamente estemos hablando del juego, sino que hay otras maneras de hacerlo, y que ese juego se pueda repetir cada vez que lo necesitemos y ellos quieran hacerlo. Ese otro elemento es la forma jugada, y esa forma jugada, todo el proceso que ustedes quieran desarrollar, les permita decir, bueno, cuál es el objetivo, hacia dónde voy y cómo cumplen con estos acciones que se les están solicitando. Y por supuesto que terminaremos finalmente con el entrenamiento del alto rendimiento, donde las exigencias son muy altas, donde cada ejercicio tiene unas connotaciones de complejidad muy importantes, y que si los chicos, las niñas y los jóvenes tuvieron una formación adecuada en sus primeros años, el entrenador que los reciba en estas edades va a poder entrenar sin mayores problemas, como lo muestra la imagen, que este ejercicio de fácil no tiene mucho. Bien, cuando ya tenemos claro el camino, podemos generar unas preguntas bien interesantes, y es: ¿cómo lo que yo sé va a cambiar mi manera de trabajar en el entrenamiento? Y lo que sé que va a trabajar en el entrenamiento tiene que ver con cómo es, qué están viendo, qué fue lo primero que vieron. Muy seguramente la gran mayoría lo primero que vio fue un rostro, pero cuando se empiezan a enfocar, entonces ven que hay una flor, y que hay una mariposa, y que hay otra flor. Pero si el artista no hubiese colocado esta flor de esta manera aquí, esto no serían unos labios, sería cualquier otra cosa. Es la misma tarea que los profesores y entrenadores debemos realizar: poner los contenidos en el lugar adecuado para que haya una sincronía, una armonía, y se pueda ver lo que yo espero que vean. Para ello surgen preguntas con las cuales me parece importante dejar esta reflexión. ¿A partir de qué edad podemos establecer cargas de entrenamiento? Habrá que indagar si no lo hemos desarrollado. ¿Cómo compaginar la doble carga estudio-entrenamiento? ¿Qué le decimos a un chico que estudia y entrena?
¿Cuándo debe comenzar el entrenamiento de base y cuándo el de altos logros? ¿Realmente es el deporte de alto rendimiento una necesidad infantil? ¿O será que no? ¿Cuándo y a partir de qué prerequisitos se pueden entrenar y formar con éxito capacidades condicionales y coordinativas? ¿Puede el deporte de alto rendimiento dañar la salud o la personalidad de los niños? ¿Qué principios de entrenamiento se han de aplicar con los niños y jóvenes? Entonces, fíjense cómo estas preguntas son de siempre, son de todos los días, para saber cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo. Si nosotros continuamos preguntándonos esto, estamos en el camino adecuado. Y si estamos en el camino adecuado, es muy posible que se alcancen los objetivos después de mucho tiempo de trabajo, pero que mientras lo realizan, nuestros estudiantes, nuestros deportistas, estén desarrollando sus mejores cualidades. Esto era todo lo que quería comentar el día de hoy. Muchísimas gracias y espero que nos estemos escuchando y viendo en otra oportunidad. Tengan ustedes el mejor de los días.